Y quiero que reflexiones seriamente sobre esto, que no lo pases por alto como haces con todo lo demás en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión consciente? No es una reacción. No es un hábito. No es algo que tu cuerpo simplemente hizo porque lo ha hecho 1000 veces antes. Es una elección real, deliberada y consciente. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste y pensaste? Hoy voy a ser diferente. Hoy voy a vivir con propósito. Y luego realmente lo cumplieron, no durante una hora, no hasta la hora del almuerzo, sino durante todo el día. Si te cuesta recordarlo, no estás solo. Y si esa pregunta te incomodó un poco, mejor. Aférrate a esa incomodidad. Porque esa sensación es el primer resquicio de lucidez que se abre paso entre la niebla en la que has estado viviendo. Un único y seco golpe de espada contra el acero, luego silencio durante un tiempo, y después vuelven los tambores, un poco más fuertes. Esta es una verdad que nadie en tu vida te va a contar, ni tus amigos, ni tu familia, ni las frases motivacionales que guardas en Instagram pero que nunca aplicas realmente. No estás viviendo tu vida. Tu vida es vivirte a ti mismo. Te despiertas a la misma hora, o ni siquiera te despiertas y pospones la alarma 3 veces como un reloj. Revisas el móvil antes de que tus ojos se acostumbren a la luz. Sigues la misma rutina matutina, desayunas lo mismo, vas por el mismo camino, tienes las mismas conversaciones. Sientes la misma leve insatisfacción a las 3 de la tarde y te desplomas en el mismo sofá por la noche, diciéndote a ti mismo que mañana será diferente. Pero el mañana nunca llega. Porque estás en piloto automático. ¿Y lo más aterrador del piloto automático? Que ni siquiera te das cuenta de que lo estás usando. Eso es lo que lo hace tan peligroso. No se siente como una prisión. Se siente como comodidad. Se siente como rutina. Se siente como si las cosas fueran simplemente así. Pero déjame contarte lo que realmente es. Es la lenta muerte de todo aquello en lo que estabas destinado a convertirte. La percusión se intensifica ligeramente, creando una tensión creciente y sutil. Casi cinematográfica. Hay un momento, y casi todos los hombres con los que he hablado sobre esto lo han experimentado, en el que uno se vislumbra a sí mismo desde fuera. Tal vez sea en una reunión familiar y te das cuenta de que llevas 5 años con las mismas quejas. Tal vez sea cuando un compañero más joven consigue el ascenso que te habías prometido. Tal vez sea a las 2 de la madrugada, tumbado en la oscuridad, cuando el silencio se vuelve tan ensordecedor que ya no puedes ignorar la pregunta. ¿Esto es todo? ¿Es esta la vida para la que fui creado? Ese instante de lucidez, ese destello de autoconciencia, es uno de los regalos más valiosos que el universo puede ofrecer. Pero la mayoría lo desperdicia. Lo experimentan durante 1 o 2 noches. Ven un video motivacional, descargan una aplicación para registrar hábitos, compran un diario. Y luego, lenta y silenciosamente, sin siquiera darse cuenta, vuelven a la rutina. Regresan al piloto automático. Regresan a la cómoda insensibilidad de una vida vivida sin cambios. Y pasan los años. Décadas, incluso. Y el hombre en el que se suponía que se convertirían sigue esperando, en algún lugar muy profundo de su interior, preguntándose cuándo vas a aparecer finalmente. Un instante de casi silencio, solo el leve sonido del viento, como estar en la cima de una montaña despejada. Luego, el ritmo del corazón regresa, constante y lento. Hubo un hombre que lo entendió mejor que casi nadie que haya vivido. Un hombre que se negó, en cada momento, en cada instante de su vida, a dejarse llevar por la corriente. Un hombre que eligió, deliberada y conscientemente, despertar. Todos los días. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y antes de que pienses que esta es solo otra historia sobre un espadachín japonés de hace 400 años, quiero que entiendas algo. La vida de Musashi no fue solo una historia de lucha. No fue solo una historia de espadas, duelos y victorias en la batalla. Fue la historia de un hombre que observó el caos del mundo que lo rodeaba, observó su propia debilidad y tomó una decisión que la mayoría de los hombres jamás tomarían. Decidió vivir plenamente, completa y deliberadamente. Decidió dejar de hacer drifting. Decidió despertarse. Y todo, cada duelo que ganó, cada batalla que sobrevivió, cada palabra de sabiduría que dejó en el libro de los 5 anillos, todo provino de esa única decisión fundamental. No del talento. No de la suerte. No del destino. Una decisión.
La misma decisión que tienes a tu disposición ahora mismo, en este preciso instante, mientras ves este video. Como ven, Musashi vivió en uno de los periodos más violentos, caóticos e impredecibles de la historia japonesa. La era samurái no era tan romántica como la pintan las películas. Era brutal. Era incierta. Los hombres morían no solo en batalla, sino también de pobreza, de enfermedades, del peso aplastante de una sociedad que tenía muy poca compasión por los débiles. Y Musashi, huérfano desde niño, vagando solo y librando su primer duelo a los 13 años, tenía todas las razones del mundo para convertirse en víctima de sus circunstancias. Pero no lo hizo. Porque Musashi comprendió algo que a mí me llevó años comprender, algo que quiero transmitirles hoy, directamente, sin filtros. Comprendió que el campo de batalla más peligroso no es el que está fuera de uno mismo. Es la de adentro. El verdadero enemigo no es el adversario que tienes enfrente con una espada. El verdadero enemigo es esa versión de ti que se despierta cada mañana y elige, sin siquiera darse cuenta, seguir siendo la misma. Seguir en su zona de confort. Seguir en piloto automático. Musashi la denominó mente indisciplinada. La mente que reacciona en lugar de responder. La mente que sigue el hábito en vez de la intención. La mente que confunde el movimiento con el progreso y la actividad frenética con el propósito. Y esta es la verdad más dura que puedo ofrecerles hoy. La mayoría de nosotros vivimos con esa mentalidad. La mayoría de nosotros, independientemente de lo ambiciosos que nos creamos, de cuántos podcasts hayamos escuchado, cuántos libros hayamos leído a medias o cuántos planes hayamos elaborado a medias, seguimos estando fundamentalmente dormidos. Estamos despiertos físicamente, pero dormidos conscientemente. Nos movemos por el día a día, pero no lo dirigimos. Existimos, pero no vivimos de verdad. ¿Y lo peor? Nos hemos acostumbrado tanto a esta situación que nos parece normal. Nos sentimos como si simplemente fuera nuestra esencia. Sentimos que así es la vida, que algunas personas son extraordinarias y la mayoría no, y que poco podemos hacer para cambiar nuestra situación. Pero esa creencia cómoda, paralizante y limitante, es el piloto automático hablando. Y hoy, vamos a apagarlo. En este video, os voy a guiar a través de lo que yo llamo el método samurái, una filosofía de vida extraída directamente de la vida, los escritos y la sabiduría de Miyamoto Musashi. Que os mostrará exactamente cómo liberaros de la vida inconsciente que habéis estado viviendo y dar un paso, de forma deliberada, poderosa y permanente, hacia la vida que siempre fuisteis capaces de vivir. Esto no se trata de motivación. La motivación es pasajera. Esto no se trata de exageraciones. Las exageraciones se desvanecen el lunes por la mañana. Se trata de una reestructuración fundamental de tu forma de pensar, de cómo te desenvuelves en tu día a día y de cómo te ves a ti mismo. Se trata de despertar. Y comienza ahora mismo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que miraste tu propia vida, la miraste de verdad, y sentiste una extraña e inquietante sensación de distancia? ¿Como si estuvieras viendo a otra persona hacer las cosas por inercia? Como si la persona que vivía tu vida no fueras del todo tú, sino una versión automatizada de ti que había aprendido todos tus hábitos, todos tus patrones, todas tus rutinas. Y las estaba repitiendo una y otra vez mientras tu verdadero yo estaba sentado en algún lugar al fondo, medio dormido, vagamente consciente de que algo andaba mal. Pero demasiado cómodo como para hacer algo al respecto. Ese sentimiento tiene un nombre. Se llama vivir en piloto automático. Y es mucho más común, y mucho más peligroso, de lo que la mayoría de la gente cree. Aquí hay una cifra que me dejó helado la primera vez que la vi. Una investigación de la Universidad de Duke descubrió que aproximadamente el 45% de todo lo que hacemos en un día cualquiera no es una decisión consciente. Es un hábito. Es un comportamiento automático que se ejecuta en segundo plano en nuestra mente, como un software que instalamos hace años y nunca nos molestamos en actualizar. Casi la mitad de tu día, la mitad de tus acciones, la mitad de tus respuestas, la mitad de tus decisiones, está impulsada no por quien eres ahora, sino por quien eras cuando formaste esos hábitos. Algunos de esos hábitos se formaron en la infancia. Otros en la adolescencia. Otros durante momentos de dolor, miedo o supervivencia que ya ni siquiera se aplican a tu vida actual. Y, sin embargo, siguen en activo. Sigo conduciendo. Todavía estoy decidiendo por ti. Piensa en lo que eso significa realmente.
Significa que la persona que toma decisiones en tu vida, la persona que decide cómo pasas tus mañanas, cómo reaccionas ante el estrés, cómo tratas a tus seres queridos, cuánto te exiges. Con qué facilidad te rindes, no es tu versión consciente, atenta e intencionada. Esa persona es un fantasma. Un patrón. Un eco de cada experiencia que has vivido, funcionando en piloto automático, tomando decisiones que quizás alguna vez tuvieron sentido, pero que están destruyendo lenta y silenciosamente el futuro que dices desear. ¿Y la parte más devastadora de todo esto? Lo sientes. Lo sientes por la mañana cuando suena la alarma y, en lugar de levantarte con un propósito, negocias contigo mismo para quedarte 10 minutos más. Lo sientes en el trabajo cuando sabes exactamente lo que deberías estar haciendo, pero te encuentras haciendo algo más fácil, algo familiar, algo que te exige menos. Lo sientes en tus relaciones cuando sabes que deberías comunicarte de manera diferente, amar con más intención, estar más presente. Pero vuelves a caer en los mismos patrones porque son cómodos y el cambio no lo es. Lo sientes por la noche cuando la casa está en silencio, las distracciones han desaparecido y te quedas a solas con esa voz silenciosa y persistente que pregunta: ¿de verdad te estás convirtiendo en quien dijiste que querías ser? La mayoría de la gente responde a esa pregunta cogiendo su teléfono. Porque el teléfono es el mejor dispositivo de piloto automático jamás inventado. Es una máquina diseñada específicamente por algunos de los ingenieros y psicólogos más brillantes del planeta para mantenerte reactivo. Para mantenerte respondiendo. Para mantener tu atención fragmentada, tu mente ocupada y tu conciencia superficial. Cada notificación, cada desplazamiento, cada me gusta, cada video que se reproduce automáticamente antes incluso de que decidas verlo. Todo está diseñado para mantenerte en un estado de consumo inconsciente. Para mantenerte pasivo. Para mantenerte como un pasajero en tu propia vida. Y lo hemos aceptado. No solo lo hemos aceptado, sino que lo hemos adoptado. Hemos construido toda nuestra rutina diaria en torno a él. Nos despertamos con él. Comemos con él. Nos sentamos en silencio con él cuando el silencio se vuelve incómodo. Nos dormimos con él. Hemos delegado nuestra atención, el recurso más valioso que posee un ser humano, a un algoritmo que no nos conoce, no se preocupa por nosotros y se beneficia activamente de mantenernos distraídos. Este es el piloto automático moderno. Y no se trata solo de teléfonos. Se trata de todas las áreas de tu vida en las que has dejado de elegir y has empezado a simplemente reaccionar. Es la carrera en la que te quedaste porque irte te parecía incierto, aunque sabes desde hace 3 años que no es para ti. Es la rutina de ejercicios que siempre quieres empezar, pero que pospones para el lunes siguiente, luego para el lunes siguiente, luego para el primero del mes, luego para el año nuevo. Son los patrones de relación que repites porque te resultan familiares, incluso cuando lo familiar significa dolor. Es la versión de ti mismo que siempre prometes mejorar, la versión más aguda, más fuerte, más disciplinada, más intencional, que sigues posponiendo en favor de la versión que es más fácil de ser hoy. Musashi observó esto en los samuráis de su época. Observó cómo hombres técnicamente habilidosos, hombres que habían entrenado esgrima durante años, perdían duelos no por falta de habilidad física, sino por falta de disciplina mental. Porque en el momento crítico, cuando todo estaba en juego, sus mentes se dejaban llevar por el pánico, la reacción, el piloto automático del miedo. Y Musashi escribió sobre esto con una furia contenida que aún resuena en sus páginas 4 siglos después. Decía que quien no puede controlar su mente no puede controlar nada más. Que el guerrero que entra en batalla sin disciplina mental ya está perdido, por muy afilada que esté su espada. Ahora traslada eso a tu vida. La espada no es una espada. La espada es tu carrera, tu cuerpo, tus relaciones, tu tiempo, tu energía, tu potencial. Y la batalla no se libra en un campo del Japón feudal. La batalla se libra cada mañana en el instante en que abres los ojos. Se libra en el espacio entre que suena la alarma y la decisión que tomas en ese momento. Se libra cada vez que sientes resistencia y tienes que elegir entre superarla o rendirte a la comodidad. Se libra en 1000 pequeños e invisibles momentos cada día, momentos que la mayoría de la gente pierde sin siquiera saber que se estaba librando una batalla. Y pierden esos momentos porque están en piloto automático. Porque nunca les han enseñado, de verdad les han enseñado, cómo despertar. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la vida en piloto automático. No es dramática. No se anuncia.
No viene un día a decirte, estoy aquí para robarte tu potencial, tu tiempo, tu grandeza. No. Viene silenciosamente. Viene disfrazada de descanso. Viene disfrazada de realismo. Viene disfrazada de, empezaré mañana, o, ya trabajo lo suficiente, o, así soy yo. Se cuela en tu vida a través de 1000 pequeñas renuncias, cada una tan insignificante que apenas se registra. Pero se acumulan. Se multiplican. Y un día levantas la vista y te das cuenta de que han pasado 5 años, y no eres significativamente diferente de quien eras. Y la brecha entre la vida que vives y la vida que imaginaste para ti se ha ampliado tanto que ya no se siente como una brecha. Se siente como la forma en que son las cosas. Esa es la trampa del piloto automático. Y ha atrapado a más personas brillantes, capaces y talentosas que cualquier obstáculo externo. Porque el mundo no tiene por qué detenerte cuando tú estás dispuesto a detenerte a ti mismo. Quiero que pienses en alguien que conozcas, quizás un amigo, un familiar, incluso tú mismo, que tuviera un potencial real. Un potencial genuino e innegable. Ese tipo de talento innato que hacía que la gente a su alrededor dijera, esta persona va a llegar lejos. Tiene algo especial. Y luego observa lo que sucedió. No fue un fracaso catastrófico. No fue un colapso dramático. Solo un desvanecimiento lento y silencioso. Una serie de pequeñas concesiones. Una deriva gradual hacia la comodidad y un alejamiento del crecimiento. Hasta que el potencial seguía ahí, aún visible, si te fijabas bien, pero enterrado bajo tantas capas de hábitos, rutinas y una vida inconsciente que bien podría haber desaparecido. Eso es lo que hace el piloto automático. No te destruye ruidosamente. Te va atenuando lentamente. Y lo más triste, lo que me quita el sueño cuando pienso en ello, es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Viven toda su vida a una fracción de su verdadero potencial y lo llaman ser realistas. Cambian su potencial por la previsibilidad, su crecimiento por la comodidad, su vitalidad por la insensible seguridad de lo familiar. Y en algún lugar muy dentro de ellos, una parte siempre lo sabe. Una parte de ellos siempre siente el peso de lo que no llegan a ser. Pero los sentimientos sin acción no son más que dolor. Y el dolor por la vida que no se vive, mientras uno se niega a cambiar la que sí se vive, es la forma más cruel de autotraición que existe. Permítanme entonces preguntarles de nuevo, la misma pregunta que les hice al principio, pero ahora con todo lo que acabamos de descubrir entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión verdaderamente consciente? ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu vida, toda ella, honestamente, sin pestañear, y dijiste, voy a dejar de ir a la deriva? Voy a dejar de reaccionar. Voy a dejar de permitir que la costumbre, la comodidad y el miedo tomen las decisiones por mí. Voy a despertar. Si no puedes responder a esa pregunta con seguridad, si tienes la más mínima duda, entonces lo que voy a compartir contigo en el resto de este video no es opcional. Es necesario. Porque no fuiste creado para una vida en piloto automático. Fuiste creado para algo mucho más grande que esto. Y es hora de demostrarlo. Hay un momento en la vida de Miyamoto Musashi del que la mayoría de la gente nunca habla. No se trata del duelo en Ganryu-jima, donde derrotó al legendario espadachín Sasaki Kojiro con una espada de madera tallada en un remo. No se trata de los 60 duelos que libró y ganó sin perder ni una sola vez. No se trata de la obra maestra que escribió, el libro de los 5 anillos, que aún estudian estrategas militares, líderes empresariales y filósofos 500 años después de su muerte. El momento al que me refiero ocurrió en una cueva. Musashi tenía 50 y tantos años. Ya había alcanzado todo lo que el mundo considera éxito. Era famoso. Era respetado. Era temido. Había derrotado a todos sus oponentes. Desde cualquier punto de vista, había triunfado. Y, sin embargo, lo abandonó todo. Se retiró a una cueva llamada Reigando, en la isla de Kyushu, con solo sus pinceles, su tinta y el peso acumulado de toda una vida de experiencias. Y allí, en ese silencio, en esa soledad radical, escribió las palabras que lo sobrevivirían por siglos. Él escribió, no tengo ningún apego a este mundo ni al otro. Y cuando leí esa frase por primera vez, no la entendí. Me pareció que sonaba a resignación. A rendición. A un hombre que simplemente se había cansado. Pero cuanto más la meditaba, cuanto más la analizaba en silencio, más me daba cuenta de que no era resignación en absoluto.
Fue la expresión más pura de lo que significa estar completamente despierto. Porque esto es lo que Musashi comprendió y que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida sin entender. Comprendió que la vida en piloto automático, la vida impulsada por el apego, la reacción, la búsqueda inconsciente de validación externa, no es realmente vivir. Es una especie de sueño. Un sueño sofisticado, socialmente aceptable y culturalmente fomentado. Y la única manera de despertar de verdad es dejar de permitir que el mundo exterior dicte los movimientos de nuestro mundo interior. Esta es la base de lo que yo llamo el método samurái. Y todo comienza con una idea radical. La idea de que no eres tus hábitos. Vuelve a leerlo. No eres tus hábitos. No eres tus patrones. No eres la suma de tus decisiones pasadas, ni el producto de tus circunstancias, ni el resultado inevitable de tu crianza y tu entorno. Esas cosas te han moldeado, por supuesto que sí. Pero no te definen. No son tú. Son un software que se instaló en ti, a menudo sin tu consentimiento, por experiencias, entornos y personas que tal vez tenían buenas intenciones, pero que actuaban en piloto automático. Y el software se puede reescribir. Esto no es una metáfora. Esto es neurociencia. El cerebro humano, tu cerebro, posee una cualidad que los científicos denominan neuroplasticidad. Esto significa que tu cerebro no es fijo. No es estático. No es un producto terminado que quedó fijado en su forma final en algún momento de tus 20 años. Tu cerebro está vivo. Está en constante cambio. Constantemente forma nuevas conexiones y disuelve las antiguas en función de lo que piensas, sientes y haces repetidamente. Cada día, tu cerebro se moldea por tus experiencias. La única pregunta es si lo estás moldeando conscientemente, con intención y dirección, o si estás dejando que se moldee por inercia, por los estímulos que lo alcanzan primero. Musashi no acuñó el término neuroplasticidad, pero sí el concepto. Lo expresó de forma diferente, en el lenguaje del guerrero, pero la idea era la misma. Escribió que el objetivo principal de todo entrenamiento no era fortalecer el cuerpo, sino la mente. Que un guerrero que entrenaba su cuerpo sin entrenar su mente era como una espada con una hermosa hoja pero sin empuñadura, impresionante a la vista, pero inútil en la batalla. La mente es el mango. Todo lo demás, la disciplina, los hábitos, los resultados, la transformación, es la espada. Y sin una mente entrenada, consciente y decidida que la dirija, nada funciona. Nada perdura. Así pues, el primer principio del método samurái es este, la conciencia antes que la acción. Antes de cambiar un solo hábito. Antes de levantarte más temprano, hacer más ejercicio o reorganizar tu horario. Antes de dar cualquiera de los pasos prácticos que todos siempre quieren dar de inmediato, primero debes hacer algo mucho más difícil y mucho más importante. Debes tomar conciencia. Una conciencia verdadera, incómoda y honesta de la vida que realmente vives, en contraposición a la vida que te dices a ti mismo que vives. Musashi lo llamaba ver con claridad. Era casi una obsesión para él. Escribió que el guerrero debe ver lo que es, no lo que desea ser. Que quien se engaña en las pequeñas cosas, se engañará también en las grandes. Que el autoengaño no es un defecto de carácter, sino un mecanismo de supervivencia, una forma en que la mente inconsciente se protege del dolor de la autoevaluación honesta. Pero es un mecanismo que, a la larga, te cuesta todo. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y la mayoría de nosotros somos muy buenos para no ver. Somos expertos en racionalizar. En justificar las cosas. En presentar nuestras limitaciones como sabiduría, nuestro estancamiento como estrategia y nuestro miedo como precaución. Somos narradores expertos cuando se trata de la historia de nuestras propias vidas, y la historia que más a menudo contamos es aquella en la que nuestra situación actual no es culpa nuestra. Ni nuestra elección, ni nuestra responsabilidad. Musashi no tenía paciencia para esa historia. Escribió, no busques culpables fuera de ti mismo. El guerrero que pierde y culpa a su espada no ha aprendido nada. El guerrero que pierde y mira hacia adentro lo ha aprendido todo. Ese es el cambio de mentalidad. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que comienza el método samurái. No con disciplina. No con una alarma a las 5 de la mañana. No con una ducha fría ni una rutina rígida. Comienza con la voluntad de detener la historia. De abandonar la narrativa cómoda.
De mirar tu vida con la mirada clara e inquebrantable de un guerrero que sabe que la única manera de mejorar su situación es verla tal como es. Esto es más difícil de lo que parece. Porque la vida en piloto automático no es solo un patrón de comportamiento, es una identidad. A lo largo de los años de vivir inconscientemente, comenzamos a fusionarnos con nuestros hábitos. Comenzamos a experimentar nuestros patrones como si fueran nosotros mismos. Y entonces, cuando comenzamos a examinar esos patrones, cuando comenzamos a cuestionarlos y desafiarlos y a considerar la posibilidad de que no nos estén sirviendo, no se siente como si estuviéramos examinando un hábito. Se siente como si nos estuviéramos atacando a nosotros mismos. Se siente amenazante. Se siente desestabilizador. Y entonces la mente se resiste. El piloto automático contraataca. Levanta defensas disfrazadas de lógica. Te dice que estás siendo demasiado duro contigo mismo. Que deberías estar agradecido por lo que tienes. Que el cambio es arriesgado e incierto y tal vez ni siquiera necesario. Y a veces esas voces son tan convincentes que la gente se detiene justo ahí. En el umbral de la transformación. Miran a través de la puerta y ven lo que hay al otro lado, una vida más consciente, un yo más fuerte, una mente despierta, y entonces retroceden. Cierran la puerta. Y vuelven a lo conocido. Musashi la denominó la enfermedad de la mente. La identificó como el mayor obstáculo al que se enfrenta un guerrero, no un enemigo externo, sino la resistencia interna al crecimiento. La parte de la mente que se aferra a lo conocido porque lo desconocido resulta peligroso. Y afirmó que superar esta enfermedad no es cuestión de fuerza de voluntad ni de valentía en el sentido tradicional, sino de comprensión. Cuando comprendes de verdad, a un nivel profundo, celular, que lo conocido te está matando lentamente. Que la comodidad que proteges no es seguridad, sino estancamiento. Que el camino familiar que sigues recorriendo no te lleva a donde realmente quieres ir. Cuando esa comprensión se vuelve real, no intelectual, sino visceral, no algo que piensas, sino algo que sientes en tus huesos, entonces la resistencia se disuelve. No de golpe. Pero lo suficiente. Lo suficiente para dar el primer paso. Lo suficiente para empezar. Y eso es todo lo que el método samurái te pide al principio. No es la perfección. No es una transformación completa de la noche a la mañana. No es el desmantelamiento total de todo lo que eres y todo lo que has construido. Solo la voluntad de ver. El segundo principio del método samurái es lo que Musashi denominó el camino de la estrategia. Y es quizás el concepto más incomprendido de toda su obra. Cuando la gente oye la palabra estrategia, piensa en planes, en hojas de cálculo, en marcos de trabajo para establecer objetivos. En sistemas de productividad y en ese tipo de pensamiento estructurado que luce impresionante en un cuaderno, pero que rara vez sobrevive al contacto con la vida real. Eso no es lo que Musashi quiso decir. Lo que Musashi entendía por estrategia era algo más parecido a lo que podríamos llamar alineación. El estado en el que tus acciones cotidianas, las pequeñas, ordinarias y mundanas cosas que haces cada hora de cada día, están en alineación directa. Consciente y deliberada con la persona en la que has decidido convertirte. No eres la persona que quisieras ser. No eres la persona que solías ser. No eres la persona que los demás esperan que seas. La persona en la que has decidido convertirte, con plena conciencia y plena intención. Esta es la diferencia entre un guerrero y un soldado. Un soldado sigue órdenes. Un soldado ejecuta instrucciones dictadas desde arriba. Un soldado se mueve porque se le ordena moverse. Pero un guerrero, siguiendo la tradición de Musashi, se mueve desde un lugar de profunda claridad interior. Sabe exactamente por qué se mueve, exactamente a dónde va y exactamente qué principios guían cada paso. No necesita instrucciones externas porque ha interiorizado su propio camino. No se deja llevar por la corriente porque ha elegido su rumbo. No vive en piloto automático porque ha tomado el control manualmente. Y aquí reside la clave fundamental que lo une todo. Tomar el control no significa un esfuerzo constante. No significa esforzarse al máximo cada momento del día, obligándose a ser disciplinado a base de pura fuerza de voluntad. Ese enfoque fracasa. Siempre fracasa. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Se agota. Fluctúa. Es completamente poco fiable como base para un cambio duradero. Lo que Musashi comprendió, y que la neurociencia moderna ha confirmado,
es que el objetivo de la vida consciente no es eliminar los hábitos, sino reemplazar los inconscientes por conscientes. Se trata de instalar deliberadamente nuevos patrones que se alineen con la dirección elegida y repetirlos hasta que se vuelvan automáticos. Hasta que se conviertan en el nuevo piloto automático. Un piloto automático diseñado por uno mismo. Un piloto automático a su servicio. Un piloto automático que lo lleve hacia la vida que realmente desea, en lugar de alejarlo de ella. Este es el verdadero secreto. Jamás podrás escapar por completo del piloto automático. El cerebro es demasiado eficiente. Demasiado consciente del consumo de energía y está diseñado con demasiada elegancia como para abandonar el mecanismo que crea hábitos y que ha mantenido vivos a los seres humanos durante cientos de miles de años. El piloto automático no es un defecto, sino una característica. La pregunta es simplemente quién lo está programando. En este preciso instante, tu piloto automático está siendo programado por tu pasado. Por tus miedos. Por tu entorno. Por el camino de menor resistencia. Por un algoritmo en una pantalla diseñado para captar tu atención y venderla al mejor postor. El método samurái consiste en recuperar el control de esa programación. Consiste en sentarse, deliberadamente, con la atención concentrada de un guerrero que se prepara para la batalla más importante de su vida y decidir, desde la claridad y el autoconocimiento, quién quieres ser. Y luego, organizar tu vida diaria, tus mañanas, tu entorno, tus estímulos, tus respuestas, de manera que cada comportamiento automático, cada patrón inconsciente, cada reacción predeterminada te impulse en esa dirección. No ocasionalmente. No cuando te sientes motivado. No cuando las estrellas se alinean y las circunstancias son perfectas y resulta que has dormido bien y comido bien y nada ha salido mal hasta ahora. Cada día. En cualquier circunstancia. En la lluvia y el frío y el agotamiento y la decepción y los momentos en que todo en ti quiere rendirse y volver a lo conocido. Sobre todo entonces. Porque Musashi no forjó su disciplina en los momentos de comodidad. La forjó en la cueva. En la soledad. En las largas y silenciosas horas en las que no había aplausos, ni público, ni recompensa externa, solo él, su práctica y el compromiso inquebrantable de vivir plena, deliberadamente y completamente. Ese es el camino. Y está a tu disposición. No algún día. No cuando las cosas se pongan más fáciles. No cuando tengas más tiempo, más dinero, más energía o menos problemas. Ahora. Ahora mismo. En la vida que ya estás viviendo, con los recursos que ya tienes, desde el lugar exacto en el que te encuentras hoy. Lo único que debe cambiar primero es lo más importante. La forma en que te ves a ti mismo. Hay un hombre del que quiero hablarte. Su nombre no importa. Lo importante es que lo reconocerás. No porque lo hayas conocido, sino porque, de alguna manera, en algún momento de tu vida, has sido él. O eres él ahora mismo. O te encuentras justo en el punto donde comienza su historia. Tenía 31 años. Un trabajo que le daba para vivir cómodamente, pero no para sentirse vivo. Un apartamento limpio y silencioso, completamente desprovisto de pasión o propósito. Tenía amigos, buena gente, gente decente, pero sus conversaciones rara vez iban más allá de los resultados deportivos, las recomendaciones de series y películas. Ese tipo de intercambio superficial que llena el tiempo sin llenar nada por dentro. Se despertaba cada mañana con una vaga sensación de inquietud que, con los años, había aprendido a silenciar rápidamente, primero con el teléfono, luego con el café y después con el ajetreo del día. Que lo mantenía lo suficientemente ocupado como para evitar las preguntas que más temía responder. No estaba descontento de una manera dramática. Ese era el problema. Estaba apagado. Como una luz que sigue encendida, pero funcionando al 20% de su capacidad. Funcional. Presente. Cumpliendo con todo lo necesario. Pero en algún lugar detrás de sus ojos, si uno se fijaba bien, había algo que faltaba. Una chispa. Una vitalidad. La sensación de que ese ser humano en particular habitaba su propia vida en lugar de simplemente transitar por ella. Lo había intentado todo. Es importante decirlo. No era alguien que nunca hubiera intentado cambiar. Se había descargado todas las aplicaciones para crear hábitos. Había empezado diarios que duraban 3 días.
Había hecho planes los domingos por la noche para los lunes por la mañana, planes que se desvanecían el lunes por la tarde. Había leído los libros, o al menos los había empezado. Había visto los vídeos, decenas, cientos, había sentido la oleada momentánea de motivación, se había dicho a sí mismo que esta vez sería diferente. Y luego había visto cómo esa oleada se esfumaba como agua entre la arena hasta volver al punto de partida, sentado en la misma silla, mirando las mismas redes sociales, preguntándose qué le pasaba. Y esa era la pregunta que más le atormentaba. ¿Qué me pasa? ¿Por qué algunas personas cambian y yo no? ¿Por qué la disciplina parece ser algo natural para algunos, mientras que yo tengo que luchar por cada pizca de ella y aún así fracaso? ¿Por qué sé exactamente lo que debería hacer y aún así no lo hago? ¿Acaso no estoy hecho para esto? ¿Es simplemente así como soy? Esas preguntas son el sonido de un hombre en guerra consigo mismo. Y es una guerra que nadie gana, no así. No atacándose a uno mismo. No convirtiendo la propia insuficiencia en el enemigo. Porque cuando uno entra en guerra consigo mismo, no hay ningún resultado posible en el que no se pierda. Musashi lo entendió. Escribió que el guerrero jamás debe luchar movido por la desesperación. La desesperación nubla la mente. Quien lucha por miedo a perder ya ha comprometido su mayor arma, su claridad. El guerrero no lucha por temor a la derrota, sino por compromiso con su camino. Por alineación con su senda. Por la profunda, firme e inquebrantable convicción de que está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer, convirtiéndose exactamente en quien debe ser. El hombre de esta historia no encontró esa claridad a través de un único momento dramático. No hubo ningún rayo. Ninguna revelación en la cima de una montaña. Ninguna conversación que lo cambiara todo. Lo que sucedió fue más silencioso. Y, en cierto modo, más profundo precisamente por su silencio. Una noche, sentado solo, con la televisión apagada, el teléfono boca abajo y el apartamento en un silencio inusual, tomó un ejemplar de El libro de los 5 anillos. No porque tuviera un interés particular en la filosofía samurái. Lo tomó simplemente porque estaba allí. Porque alguien se lo había regalado hacía meses y había estado en su estantería acumulando ese tipo de polvo que se acumula en los libros que queremos leer pero que nunca leemos. Lo abrió al azar. Y la primera línea en la que se posaron sus ojos fue esta. Piensa con ligereza sobre ti mismo y con profundidad sobre el mundo. Se quedó mirando esa frase durante un buen rato. Tómate las cosas con ligereza. No te odies. No te castigues. No te ataques por cada fracaso, defecto o momento de debilidad. Tómate las cosas con ligereza. Relájate. Deja de aferrarte tanto a tu identidad que no puedas crear una nueva versión de ti. Deja de estar tan apegado a la historia de quién eres que no te permita convertirte en quien necesitas ser. Y reflexiona profundamente sobre el mundo. Presta atención. Vive el presente. Involúcrate con tu vida como si realmente importara, porque importa. Como si cada momento fuera real, significativo y digno de toda tu atención, porque lo es. Deja de quedarte en la superficie. Deja de vivir a medias. Sumérgete. Esa noche algo cambió en él. No todo. No todo a la vez. Pero algo. Dejó el libro y permaneció en silencio un rato más. Y en lugar de coger el móvil, su reacción habitual, automática e inconsciente ante cualquier momento de quietud, simplemente se quedó allí sentado. Con el silencio. Con la incomodidad. Con las preguntas. Y se permitió sentir todo el peso de lo que su vida se había convertido. No con odio a sí mismo. No con vergüenza. Sino con la mirada clara, honesta y compasiva de un hombre que finalmente ha decidido dejar de apartar la vista. Él percibió los patrones. El desplazamiento matutino por las redes sociales que marcaba la pauta para un día reactivo. Las tardes perdidas en tareas de baja prioridad porque las de alta prioridad le exigían más de lo que estaba dispuesto a dar. Las noches consumidas por el entretenimiento que lo dejaban con una sensación de vacío aún mayor. Los fines de semana que transcurrían en una nebulosa de comodidad y evasión, y el agotamiento particular que no proviene de hacer demasiado, sino de hacer demasiado poco de lo que realmente importa. Lo vio todo. Y por primera vez, en lugar de actuar de inmediato para solucionarlo, optimizarlo o construir un sistema en torno a él, simplemente lo reconoció. Aquí es donde estoy. Esto es lo que he estado haciendo.
Esto es lo que me ha costado. Ese reconocimiento, ese momento de lucidez del que escribió Musashi, fue el verdadero comienzo. No los cambios de hábitos que vinieron después. Ni la rutina matutina que finalmente estableció, ni el entrenamiento físico que comenzó, ni el trabajo creativo al que regresó tras años de abandono. Todo eso llegó después. Todo eso fue el fruto. Pero la raíz del problema, lo que hizo posible todo esto, fue ese momento de autoconciencia honesta y sin reservas. Durante las semanas siguientes, comenzó a aplicar lo que leía. No a la perfección. No con la coherencia dramática que da lugar a una historia impecable. Pero sí de forma genuina. Imperfecta. Como sucede en la realidad, 2 pasos adelante, 1 atrás, pero siempre avanzando, siempre con la dirección clara, siempre con el compromiso intacto, incluso cuando la ejecución era caótica. Empezó por las mañanas. No porque las mañanas sean mágicas, no lo son por naturaleza, sino porque Musashi escribió que el guerrero que controla su mañana controla su mente. Y el guerrero que controla su mente controla su día, y el guerrero que controla su día, día tras día, sin excepción, controla su vida. Empezó a despertarse 15 minutos antes de lo habitual. Eso fue todo. Ni 1 hora. Ni 2. 15 minutos. Y en esos 15 minutos, antes del teléfono, antes del ruido, antes de que el mundo tuviera la oportunidad de inundarlo y dominarlo, se sentó. Respiró. Se hizo una pregunta. ¿Quién elijo ser hoy? No se trata de qué debo hacer hoy. Ni de qué hay en mi agenda, mi lista de tareas pendientes o mi calendario. Sino de quién elijo ser. ¿Qué clase de persona quiero ser hoy? ¿Qué valores quiero guiar mis acciones? ¿Qué versión de mí mismo quiero mostrar, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis momentos de intimidad, cuando nadie me ve y la única medida es la que yo mismo me impongo? Esa simple pregunta, que se formulaba cada mañana y se respondía cada mañana, antes de que el piloto automático tuviera la oportunidad de activarse, empezó a cambiarlo todo. Porque esto es lo que sucede cuando te haces esa pregunta constantemente. Tu cerebro empieza a funcionar de forma diferente. Empieza a filtrar tu experiencia a través de la perspectiva de la persona que has declarado ser. Empieza a detectar oportunidades, a establecer conexiones y a generar motivación no desde una fuente externa, sino desde la alineación interna entre tu identidad declarada y tus acciones deseadas. Los psicólogos lo llaman comportamiento basado en la identidad. Musashi lo llamaba conocer tu camino. Cuando uno sabe cuál es su camino, cuando tiene claridad sobre quién es, qué defiende y hacia dónde se dirige, tomar decisiones se vuelve más sencillo. No necesariamente más fácil, pero sí más sencillo. Porque ya no se toman 1000 decisiones distintas cada día, cada una de las cuales requiere una nueva fuerza de voluntad y una nueva reflexión. En cambio, se toma una sola decisión, la decisión sobre quién es uno mismo, y luego se deja que esa única decisión guíe todo lo demás. El hombre de esta historia no se convirtió en alguien extraordinario de la noche a la mañana. 6 meses después de aquella tranquila velada con el libro, no era irreconocible. No había perdido 20 kilos, ni había fundado una empresa, ni había experimentado una transformación cinematográfica que diera pie a una impactante foto del antes y el después. Pero era diferente en los aspectos que realmente importan. Estaba presente. Actuaba con determinación. Se involucraba en su propia vida como no lo había hecho en años, quizás nunca. Progresaba, lenta pero constantemente, en las áreas que realmente le importaban. Tenía conversaciones que había evitado. Realizaba tareas que había pospuesto. Decía no a lo que lo agotaba y sí a lo que lo fortalecía, no porque de repente se hubiera convertido en otra persona, sino porque finalmente había decidido, con claridad y deliberación. ¿Quién era esa persona? Había dejado de ir a la deriva. Él había tomado el volante. Y esto fue lo que me contó, porque sí, esta historia es real y conozco a este hombre. Me dijo que lo más sorprendente de despertar no fue lo difícil que fue. Había esperado que fuera tremendamente duro. Había esperado tener que esforzarse, luchar y aguantar con uñas y dientes cada día. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió, en cambio, fue que a medida que se volvía más intencional, a medida que practicaba la conciencia, la elección deliberada y los pequeños rituales diarios a los que la filosofía de Musashi lo guiaba, la vida comenzó a requerir menos esfuerzo, no más. Porque ya no luchaba contra sí mismo. Ya no estaba en guerra con sus propios patrones e impulsos.
Los había canalizado. Los había dirigido. Los había puesto al servicio de algo significativo. No había desactivado el piloto automático. Lo había reprogramado. Y eso, precisamente eso, es todo el juego. Eso es lo que propone el método samurái. No una vida de lucha constante, esfuerzo extenuante y disciplina férrea, sino una vida de profunda armonía entre quién eres, qué valoras y cómo empleas tus días, que avanzar ya no se siente como empujar una roca cuesta arriba. Se siente como un río que encuentra su cauce natural. Poderoso. Con propósito. Imparable. No porque el río se esté esforzando más, pero porque finalmente ha encontrado su rumbo. Eso es lo que te espera al otro lado de la vida en piloto automático. Y en la siguiente parte de este video, les voy a mostrar exactamente, paso a paso, de forma práctica y específica, cómo llegar allí. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, la vida en piloto automático, la filosofía de Musashi, la historia del hombre que finalmente despertó, nos ha llevado hasta este momento. Porque la filosofía sin aplicación es solo poesía. Hermosa, tal vez. Inspiradora, quizás. Pero en última instancia inútil si se queda en el ámbito de las ideas y nunca entra en contacto con la realidad de la vida cotidiana. Musashi lo entendió mejor que nadie. No era un filósofo que se sentara en cómodas habitaciones a teorizar sobre la disciplina. Era un hombre que vivía su filosofía en las condiciones más implacables imaginables, en duelos donde el precio de una mente indisciplinada no era un mal día en la oficina, sino la muerte. Todo lo que escribió, cada principio que articuló, cada idea que dejó como legado, nació no de la teoría, sino de la práctica. Del trabajo diario, implacable y poco glamuroso del crecimiento personal. Y de eso trata precisamente esta sección. La obra. No se trata de la inspiración. Ni del concepto. Se trata de prácticas concretas, específicas y aplicables que te ayudarán a desactivar tu piloto automático y a reemplazarlo con la forma de vida intencional. Decidida y decidida que Musashi personificaba. No son trucos. No son atajos. No son esos consejos que suenan bien en un video y que se olvidan de ti el jueves. Son principios en acción. Y si los aplicas, con sinceridad, constancia y la paciencia de quien entiende que la verdadera transformación no es una carrera de velocidad, sino una campaña, te cambiarán de maneras mucho más profundas que cualquier método superficial de superación personal. Comencemos. La primera práctica es lo que yo llamo la declaración matutina. Musashi escribió que el guerrero debe estar despierto antes que sus enemigos. Y en tu vida, tu enemigo no es una persona. Tu enemigo es el piloto automático. Y el piloto automático es más rápido por la mañana. Es más fuerte en esos primeros momentos de somnolencia después de despertar, cuando tu mente consciente aún no se ha activado por completo y tus patrones habituales se apresuran a llenar el vacío. El teléfono. El botón de posponer la alarma. El desplazamiento por la pantalla. El consumo pasivo de las prioridades de los demás antes incluso de haber establecido las tuyas. La declaración matutina es un contraataque directo. Funciona así. En el momento en que te despiertas, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que toques el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, te haces una pregunta y la respondes en voz alta. No en tu cabeza. En voz alta. Porque hay algo en escuchar tu propia voz expresar una intención que la hace real de una manera que el pensamiento silencioso simplemente no logra. La pregunta es la siguiente: ¿quién elijo ser hoy? Tu respuesta no debe ser vaga. No debe ser algo como, quiero ser más productivo, o, voy a intentar ser disciplinado. Esos son deseos, no declaraciones. Un guerrero no desea. Un guerrero decide. Tu respuesta debe ser específica, en presente y basada en tu identidad. Algo como, hoy soy un hombre que actúa con determinación. Hoy soy alguien que cumple sus promesas. Hoy me presento plenamente, en cada lugar, en cada momento, sin reservas y sin disculpas. Dilo. Siéntelo de verdad. Y luego levántate y actúa en consecuencia. Esta práctica parece casi ridículamente simple. Y sé que una parte de tu mente ya la está descartando, diciéndote que algo tan pequeño no puede importar en el gran esquema de tu transformación. Pero esa voz es el piloto automático hablando. Porque esto es lo que esta práctica realmente hace bajo la superficie, activa lo que los psicólogos llaman la brecha entre la intención y la acción.
Las investigaciones han demostrado consistentemente que las personas que expresan explícitamente sus intenciones, en voz alta, específicamente, en primera persona, tienen muchas más probabilidades de llevarlas a cabo que las personas que simplemente piensan en lo que quieren hacer. El acto de declarar prepara tu sistema reticular activador, la parte de tu cerebro responsable de filtrar a qué prestas atención, para notar oportunidades, opciones y momentos a lo largo del día que se alinean con la identidad que has declarado. En otras palabras, decir en voz alta quién eres por la mañana hace que tu cerebro pase el resto del día buscando pruebas de que tienes razón. Musashi lo llamaba establecer el espíritu. Y creía que era el fundamento sobre el cual se construía todo lo demás. No omita este paso. La segunda práctica es lo que Musashi llamaba el camino de la observación, y lo que yo llamo la auditoría de la conciencia. Una vez al día, idealmente por la noche, pero cualquier momento sirve, siéntate 10 minutos con una libreta y una sola pregunta. No una pregunta para escribir en un diario al estilo tradicional. Ni un ejercicio de gratitud, ni de manifestación, ni ninguna de esas cosas que la cultura del desarrollo personal suele presentar como profundas. Simplemente una pregunta, formulada con total honestidad. ¿En qué momentos actué por costumbre hoy y en cuáles actué por intención? Repasa tu día. No para juzgarte. No para felicitarte. Simplemente para observar. ¿Dónde se activó el piloto automático? ¿Dónde reaccionaste en lugar de responder? ¿Dónde tomaste una decisión consciente y dónde simplemente seguiste un camino ya grabado en tu mente? ¿Dónde cumpliste con lo que dijiste que harías y dónde, silenciosamente, casi imperceptiblemente, te decepcionaste? Anótalo. Musashi era un apasionado de la introspección. Escribió que un guerrero que no analiza su desempeño después de la batalla está condenado a repetir sus errores. Y no se refería solo a los duelos de espadas. Hablaba de cada enfrentamiento, cada momento de desafío, cada prueba de disciplina, cada oportunidad de actuar con intención que uno aprovechaba o dejaba escapar. La auditoría de conciencia es la clave para cerrar el círculo. Es la forma de tomar la materia prima de tu experiencia diaria y convertirla en un auténtico autoconocimiento. Y el autoconocimiento, un autoconocimiento real, honesto e inquebrantable, es el arma más poderosa del método samurái. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Y esta práctica te asegura que lo veas todo. No de forma selectiva. No solo los éxitos. Todo. Con el tiempo, a lo largo de semanas y meses de esta práctica, empieza a ocurrir algo extraordinario. Empiezas a captar el piloto automático en tiempo real. No solo en la revisión nocturna, sino en el momento mismo. Estás a punto de coger el móvil y algo dentro de ti se da cuenta, espera, ¿esto es una elección o es un hábito? Estás a punto de evitar una conversación difícil y algo dentro de ti se detiene, espera, ¿esto es sabiduría o es miedo? Estás a punto de saltarte el entrenamiento, la sesión de escritura, esa tarea difícil a la que te habías comprometido, y algo dentro de ti se detiene y pregunta, ¿quién elijo ser ahora mismo? Esa es la mente del guerrero entrando en acción. Es el piloto automático el que empieza a ceder. La tercera práctica es lo que yo llamo dificultad voluntaria. Este te va a suponer un reto. No porque sea complicado, de hecho, es muy sencillo, sino porque todos los instintos de comodidad, de conveniencia y de minimizar el esfuerzo que caracterizan a tu cerebro moderno se resistirán a él. Musashi dedicó años a buscar deliberadamente la dificultad. Dormía a la intemperie cuando podía dormir en un lugar cálido. Ayunaba cuando tenía comida a su disposición. Entrenaba en condiciones que la mayoría de sus contemporáneos consideraban innecesarias, bajo la lluvia, en la oscuridad, exhausto. En momentos y de maneras que no ofrecían recompensa ni reconocimiento inmediatos. No lo hacía para sufrir. No lo hacía para demostrarle nada a nadie. Lo hacía porque comprendía un principio que ha sido confirmado por todas las tradiciones serias del desarrollo humano a lo largo de todas las culturas y todas las épocas de la historia. El principio es este: la comodidad es enemiga del crecimiento. No temporalmente. No en algunos ámbitos. Categóricamente. Universalmente. Sin excepción. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del desafío, le envías una señal a tu sistema nervioso: este nivel es suficiente. Esta capacidad es suficiente. Esta versión de ti es el producto final. Y tu sistema nervioso te lo cree. Deja de adaptarse. Deja de crecer.
Se conforma con lo que es y deja de aspirar a lo que podría ser. La adversidad voluntaria es el antídoto. La práctica es sencilla. Cada día, eliges hacer algo que te resulte incómodo. No incómodo por accidente, sino deliberadamente, conscientemente, intencionalmente incómodo. No tiene que ser algo enorme. No tiene que ser dramático. Pero tiene que ser real. Tiene que costarte algo. Una ducha fría cuando hay una caliente disponible. Un ayuno cuando hay comida a mano. Una conversación difícil que has estado evitando. Hacer ejercicio cuando tu cuerpo necesita descansar. Una sesión creativa cuando tu mente necesita distraerse. Una hora de silencio cuando el ruido parece más seguro. Una sola cosa. Todos los días. Por elección propia. Esta práctica tiene un efecto profundo y actúa simultáneamente en múltiples niveles. A nivel físico, entrena al sistema nervioso para tolerar la incomodidad, para mantener la calma y el funcionamiento en situaciones que, de otro modo, desencadenarían la respuesta al estrés y bloquearían las funciones cognitivas superiores. A nivel psicológico, desarrolla lo que los investigadores denominan autoeficacia, la profunda convicción de que uno es capaz de afrontar retos difíciles. De que se puede confiar en que cumplirá sus promesas y de que, cuando se compromete con uno mismo, lo mantiene. Y a nivel de identidad, el más profundo e importante, comienza a transformar la percepción que uno tiene de sí mismo, de alguien que evita las dificultades a alguien que las busca. De alguien que se deja dominar por la incomodidad a alguien que la supera. Musashi escribió, entrena en la oscuridad. Entrena bajo la lluvia. Entrena incluso cuando no tengas ganas de entrenar. El guerrero que solo practica en condiciones perfectas solo rendirá en condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas son un lujo que la vida no siempre nos brinda. Hazlo difícil. Todos los días. Antes de que el día te dé permiso para hacerlo. La cuarta práctica es lo que Musashi llamaba enfoque en un solo punto, y lo que yo llamo el protocolo de una sola cosa. Una de las características más insidiosas de la vida en piloto automático es la ilusión de productividad que se logra mediante la multitarea. Vivimos en una cultura que exalta el ajetreo, que considera una agenda repleta un motivo de orgullo y que equipara la cantidad de tareas con el valor que se genera. Así, nos dispersamos entre una docena de proyectos, un centenar de notificaciones, 1000 pequeñas tareas, y nos sentimos ocupados, concentrados, con la sensación de avanzar. Pero cuando nos detenemos a observar el progreso real, un progreso significativo, con dirección, que transforma la vida, encontramos muy poco. Porque la energía dispersa produce resultados dispersos. Musashi era todo lo contrario a disperso. Según todos los testimonios, fue uno de los seres humanos más concentrados que jamás hayan existido. Cuando entrenaba, entrenaba por completo. Cuando luchaba, luchaba por completo. Cuando escribía, escribía por completo. No dividía su atención. No realizaba múltiples tareas a la vez durante su desarrollo. Comprendía que el dominio, de cualquier habilidad, cualquier práctica, cualquier dimensión del ser, es producto de una atención concentrada, sostenida e indivisa aplicada a lo largo del tiempo. Y que este tipo de atención es cada vez más rara. Y, por lo tanto, cada vez más poderosa. El protocolo de una cosa funciona así. Cada mañana, tras tu declaración, identificas una sola cosa, no una lista, ni 3, ni 5 prioridades, una sola cosa que, si la logras hoy y nada más, representará un verdadero avance hacia la persona en la que te estás convirtiendo. Una sola cosa que importa. Una sola cosa lo suficientemente difícil como para requerir una concentración real. Una sola cosa que está alineada con tu identidad declarada y la dirección que has elegido. Y entonces haces eso primero. Antes del correo electrónico. Antes de los mensajes. Antes de que comience la parte reactiva de responder a las prioridades de los demás. Antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de saturar tu mente con su ruido, sus exigencias y su flujo interminable de cosas que parecen urgentes pero que no son importantes. Dedicas tus mejores horas, tu mente más despejada, tu mayor energía, tu máxima capacidad cognitiva, a lo único que realmente marca la diferencia. Musashi lo llamaba entregar tu espíritu a tu práctica. Y creía, y yo también, y la investigación lo respalda abrumadoramente, que una hora de trabajo verdaderamente concentrado en lo correcto vale más que 8 horas de esfuerzo disperso en todo a la vez. Una cosa. Todos los días.
Primero, la quinta y última práctica, la que une a todas las demás, es lo que Musashi llamaba el camino de la reflexión y lo que yo llamo la revisión del guerrero. Una vez a la semana, el mismo día, a la misma hora, sin excepción, te sientas durante 30 minutos y haces un repaso de tu semana. No una reflexión casual. Una evaluación estructurada, honesta, al nivel de un guerrero. Analiza 5 cosas. Primero, ¿viví de acuerdo con mi declaración? ¿La persona que me comprometí a ser el lunes por la mañana estuvo presente durante toda la semana o desapareció el martes por la tarde? Segundo, ¿qué reveló mi auditoría de conciencia sobre mis patrones? ¿Qué hábitos sigo practicando inconscientemente? ¿En qué áreas aún predomina el piloto automático? Tercero, ¿cumplí con mi prueba de dificultad voluntaria todos los días? ¿Elegí la dificultad de forma constante o negocié para volver a la comodidad cuando la resistencia se hizo fuerte? Cuarto, ¿protegí lo que realmente me importaba? ¿Di lo mejor de mí a lo que más me importaba, o lo sacrifiqué en aras de la urgencia y la distracción? Y quinto, ¿en quién me estoy convirtiendo? No a dónde voy. No qué estoy logrando. Sino en quién me estoy convirtiendo. El hombre que está aquí sentado al final de esta semana es, de manera notable, significativa, aunque sea ligeramente, más despierto, más intencional. ¿Más alineado que el hombre que estaba aquí sentado la semana pasada? Esa pregunta, que se formula semanalmente, se responde con sinceridad, se registra y se revisa, es la brújula del método samurái. Te mantiene orientado. Te hace responsable. No ante nadie más. No ante un entrenador, un mentor ni una comunidad en línea. Ante ti mismo. Ante el guerrero en el que has decidido convertirte. Ante el estándar que te has fijado y el compromiso que has asumido en la intimidad de tu propia intención declarada. Musashi pasó los últimos años de su vida en una cueva repasando todo lo que había aprendido, destilando toda una vida de experiencia en 21 principios que llamó Dokodo. El camino de caminar solo. Y el primero de esos principios fue este. Acepta todo tal como es. No como te gustaría que fuera. No como solía ser. No como podría ser después de que lo hayas mejorado. Como es. Ahora mismo. En este instante. Con una aceptación total, lúcida y firme. Porque la aceptación no es lo mismo que la rendición. Aceptar no significa darse por vencido. La aceptación es la base de una autoevaluación honesta. Es el punto de partida. Es donde comienza el verdadero cambio, no en la fantasía de donde quieres estar, sino en la realidad lúcida de donde te encuentras. Acepta donde estás. Declara en quién te estás convirtiendo. Y entonces, con la paciencia de un hombre que entiende que las mayores transformaciones no son eventos sino procesos, no momentos sino campañas, comienza. Un día a la vez. Una declaración a la vez. Una decisión consciente a la vez. Así es como muere el piloto automático. Así es como nace el guerrero. No era una cuestión de estrategia. Ni de técnica, ni de entrenamiento, ni de la mecánica para convertirse en un mejor guerrero. Había respondido a esas preguntas desde muy joven, con una minuciosidad y una exhaustividad que lo convirtieron en el mejor espadachín de todos los tiempos. No. La pregunta que ocupaba las profundidades de su mente, la que lo impulsó a refugiarse en la cueva de Reigando, la que mantuvo su pincel en movimiento sobre el papel en las últimas semanas de su vida. La que resuena en cada verso del Dokodo con la particular fuerza de un hombre que lo ha visto todo y que intenta dejar tras de sí lo más importante que sabe, era mucho más sencilla que todo eso. La pregunta era esta. ¿Qué es una vida bien vivida? No es una vida bien librada. No es una vida bien ganada. No es una vida medida en victorias, logros, acumulación de habilidad, reputación y el respeto de los demás. Es una vida bien vivida. En el sentido más pleno, profundo y humano de estas palabras. Y quiero reflexionar sobre esta pregunta junto a ustedes durante un tiempo. Porque todo lo que hemos abordado en este video, el piloto automático, la filosofía, la historia, las prácticas, apunta a algo más grande que la productividad. Más grande que la disciplina. Más grande que la optimización de tu rutina matutina, la reestructuración de tus hábitos o incluso el profundo y necesario trabajo de despertar de la vida inconsciente. Todo apunta a un significado. Y el significado es algo de lo que nadie en la industria del desarrollo personal quiere hablar directamente. Porque el significado es incómodo.
No es cuantificable. No se puede rastrear en una aplicación, medir con una foto de antes y después, ni encapsular en un esquema de 5 pasos con un acrónimo pegadizo. El significado suele llegar silenciosamente, en los espacios entre la acción, en la quietud después de la práctica, en el silencio después de la declaración. En el momento en que miras tu vida no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, y te haces la pregunta que Musashi nunca dejó de hacerse. ¿Es suficiente? No se trata de si he hecho lo suficiente. No se trata de si he logrado lo suficiente, ganado lo suficiente o impresionado a suficientes personas. Sino de si esto es suficiente. ¿Es suficiente la forma en que vivo, la forma en que empleo mis horas, dirijo mi atención, me involucro en mis relaciones, me comprometo con mi trabajo y me muevo por el mundo? ¿Refleja acaso todo el peso, la profundidad y las posibilidades de lo que significa ser un ser humano vivo en este momento particular de la historia? Para la mayoría de las personas que viven en piloto automático, la respuesta honesta es no y ellos lo saben. Esa es la fuente de la inquietud latente que subyace en tantas vidas. Esa vaga insatisfacción que ni el entretenimiento, ni el consumo, ni las distracciones pueden acallar por completo. Esa sensación a las 2 de la madrugada, cuando el ruido desaparece y las preguntas importantes afloran como objetos que emergen a la superficie de aguas tranquilas. Esa sensación no es un mal funcionamiento. No es ansiedad que deba medicarse, ni debilidad de la que avergonzarse, ni un problema que deba resolverse con otro sistema de productividad. Esa sensación es tu humanidad tratando de llamar tu atención. Es tu ser más profundo, esa parte que sabe, sin necesidad de que se lo digan, de lo que eres capaz, quien te envía una señal. No una alarma. Un recordatorio. Un recordatorio silencioso, persistente e increíblemente paciente de que no estás aquí para vagar. De que no fuiste creado a partir de la extraordinaria complejidad e improbabilidad de la conciencia humana solo para desplazarte, consumir, reaccionar y repetir. De que se te pide algo más. Algo más grande. Algo que requiere no solo tu tiempo y tu esfuerzo, sino tu presencia plena, despierta, intencional y deliberada. Musashi llamó a esto vivir de acuerdo con el camino. No se refería a un camino religioso. No se refería a un camino prescrito por la autoridad. Se refería a algo mucho más personal y mucho más exigente. Se refería al camino que te pertenece solo a ti, la configuración particular de valores, dones, responsabilidades y relaciones que constituyen tu vida humana única e irrepetible. Y el compromiso de recorrer ese camino con los ojos bien abiertos. Con la mente completamente concentrada. Con el corazón plenamente presente. Sin la comodidad adormecedora del piloto automático que te protege de la intensidad, la belleza y el peso de estar verdaderamente vivo. Por eso la disciplina es importante. No porque la disciplina sea un fin en sí misma. No porque haya virtud en el sufrimiento ni nobleza en la rutina rígida por sí misma. La disciplina importa porque sin ella, sin la capacidad de dirigir la atención, controlar los impulsos y actuar con intención en lugar de reacción, no se puede acceder a la vida que realmente nos espera. La disciplina no es el destino. La disciplina es el vehículo. Y el destino es algo que la mayoría de la gente teme mencionar en voz alta, porque nombrarlo lo hace real, y las cosas reales se pueden perder. El destino es una vida que sea plena, completa y sin complejos tuya. Piensa en lo que eso significa realmente. Una vida en la que la forma en que pasas tus mañanas refleja lo que realmente valoras, no lo que has hecho por inercia. Una vida en la que tu trabajo, cualquiera que sea su forma, lleva el sello inconfundible de tu total compromiso. Una vida en la que tus relaciones no se gestionan desde detrás de la distracción y la falta de atención, sino que se abordan de forma directa, cálida. Con el tipo de atención que hace que las personas se sientan verdaderamente vistas. Una vida en la que sabes, no esperas, no deseas, no aspiras vagamente, sino que sabes quién eres, que defiendes, que estás construyendo y por qué importa. Esa vida no está reservada para personas especiales. No es patrimonio exclusivo de los extraordinariamente dotados, de los excepcionalmente afortunados ni de quienes nacieron en las circunstancias adecuadas. Está al alcance de cualquiera, que esté dispuesto a hacer lo que la mayoría no hace. Despertar. Musashi perdió a su madre antes de poder recordarla. Perdió a su padre a los 7 años. Fue criado por un tío que le enseñó los fundamentos de las artes marciales, pero no pudo darle lo que más necesitaba, dirección, identidad, un sentido de propósito.
Vagó sin rumbo. Luchó. Luchó su primer duelo a los 13 años contra un hombre adulto y ganó. Pero la victoria no le dio nada más que la certeza de que era capaz de mucho más de lo que nadie a su alrededor parecía comprender. Y durante años, durante una larga etapa de su juventud, ese conocimiento fue más una carga que una bendición. Porque saber que uno es capaz de mucho más de lo que vive actualmente es una de las sensaciones más incómodas que un ser humano puede experimentar. Es la brecha entre el potencial y la realidad hecha visceral. Es el recordatorio diario de que aún no eres quien podría ser. Y sin rumbo, sin una filosofía, una práctica, un camino, esa brecha puede resultar aplastante. Puede convertirse en la fuente de la imprudencia, de la agresión, de ese tipo de afán sin rumbo que arde con intensidad y luego se desvanece en cenizas. Musashi podría haber tomado ese camino. Muchos hombres con sus dones lo hacen. Pero en algún punto de esos años de vagar, luchar y buscar, algo se cristalizó en él. Una profunda comprensión comenzó a tomar forma, no de repente, no en un único momento de revelación, sino lentamente, como una espada que se forja bajo los repetidos golpes de un martillo. La comprensión de que su vida no era algo que le sucedía, sino algo que él mismo creaba. Que cada elección, cada práctica, cada momento de disciplina o entrega no era solo una decisión táctica, sino un acto creativo. Un acto de autodeterminación. Él no solo estaba viviendo su vida. Él lo estaba escribiendo. Y en el momento en que uno comprende eso, lo comprende de verdad, no como un concepto motivacional sino como una realidad vivida, todo cambia. Porque no se puede escribir una historia a la ligera una vez que se comprende que se está escribiendo. No se puede divagar por capítulos que no pertenecen a la narrativa que se está construyendo. No se pueden llenar páginas con relleno, evasivas y la repetición monótona de hábitos que ya no contribuyen al rumbo que se está tomando. Empiezas a editar. Empiezas a elegir. Empiezas a despertar cada mañana con la conciencia de que hoy es una página en la historia de tu vida, una página real, una página irrecuperable, una página que dirá algo sobre quién fuiste. Que valoraste y cómo afrontaste los retos y las oportunidades que te ofreció este día en particular y empiezas a tomarte esa responsabilidad en serio. No con pesadez. No con la seriedad sombría y sin alegría de quien ha convertido su vida en una actuación. Sino con la seriedad que, en realidad, es la forma más profunda de juego, la seriedad comprometida, presente y totalmente entregada de alguien que hace lo que más le importa. De la manera en que solo él puede hacerlo, con todo su ser. Eso es lo que representa para mí la cueva de Musashi. No se trataba de aislamiento. Ni de renuncia. Ni de rechazo al mundo. Sino del acto supremo de autodeterminación. Un hombre al final de una vida extraordinaria, que eligió pasar sus últimos días en silencio, reflexión y escritura, no porque el mundo ya no tuviera nada que ofrecerle, sino porque él tenía algo que ofrecerle al mundo. Y sabía que ofrecerlo requería todo lo que poseía. Toda la claridad, la intencionalidad y la presencia concentrada que una vida de disciplina había forjado en él. No estaba escapando de su vida en esa cueva. Lo estaba viviendo con la máxima frecuencia posible. Y eso es lo que quiero para ti. Ni la cueva, no necesitas una cueva. Ni la soledad, no necesitas alejarte de tu vida para transformarla. Ni los siglos de vagar, luchar y buscar que Musashi necesitó para alcanzar su claridad. Tú tienes algo que Musashi no tenía. Tienes su ejemplo. Tienes a tu disposición 400 años de sabiduría humana acumulada sobre lo que significa vivir con propósito. Crecer intencionalmente y afrontar los desafíos de la existencia con una mente entrenada, despierta y plenamente presente. Tienes acceso a todo lo que él aprendió, y a todo lo que aprendieron las generaciones de pensadores, guerreros y practicantes que le sucedieron, todo destilado. Disponible y esperando a que lo apliques. La única pregunta es si lo harás. Y esa pregunta importa más que ninguna otra en tu vida ahora mismo. No se trata de si tendrás éxito. No se trata de si serás rico, admirado o exitoso según los criterios que usa el mundo para medir el éxito. Sino de si estarás despierto. ¿Estarás presente? Afrontarás tu vida directamente, con los ojos abiertos, la mente activa y el corazón abierto, sin la barrera del piloto automático que te separa de la cruda, hermosa y exigente realidad de tu propia existencia. Porque esta es la verdad que Musashi llevó consigo a la cueva y que plasmó en el dokodo con todo el peso de una vida vivida al límite de todo. El tiempo no espera. No se detiene mientras te acomodas.
No disminuye la velocidad mientras reúnes el valor para empezar. No ofrece segundas oportunidades disfrazadas de primeras. Cada día que transcurre en piloto automático es un día que se ha ido de forma genuina e irreversible. No desperdiciado en un sentido abstracto, sino que se ha ido de verdad. Se ha perdido del inventario finito, precioso e irrepetible de días que conforman tu vida. Y los días tienen la particularidad de convertirse en semanas. Y las semanas tienen la particularidad de convertirse en años. Y los años tienen la particularidad de convertirse en una vida. La vida que vives en piloto automático, o la vida que eliges vivir con plena conciencia, esa diferencia, acumulada a lo largo de décadas, no es insignificante. No es una mejora marginal ni una ligera actualización. Es la diferencia entre una vida plenamente vivida y una simplemente ocupada. Entre una historia escrita con intención y una que se dejó escribir por sí sola. Entre el hombre que eres capaz de ser y la versión apagada, a la deriva y a medias presente de ti mismo que produce el piloto automático cuando no se controla. Musashi tomó su decisión en una cueva en la ladera de una montaña en Japón en el siglo XVII. La decisión que él tomó, estar plenamente despierto, plenamente consciente, plenamente vivo, es la misma decisión que está a tu disposición ahora mismo. Mañana no. No cuando las cosas se calman, se alinean o se acomodan. Ahora. En este momento. Con esta respiración. La cuestión no es si eres capaz de hacerlo. Eres. La pregunta es simplemente si lo harás. Y no lo digo a la ligera. Porque lo que hemos abordado aquí no es superficial. No es el tipo de contenido que se consume y se olvida al cerrar la pestaña. Todo lo que hemos vivido juntos, la vida en piloto automático, la filosofía de Musashi, la historia de un hombre que finalmente despertó. Las prácticas que hacen que ese despertar sea real y sostenible, la pregunta más profunda sobre qué significa realmente una vida plena, todo ello ha conducido a este único, último e irreductible punto. Un punto que quiero transmitirles no como un concepto, sino como un desafío. No es un reto suave. No es un reto cómodo. Es un reto real. Del tipo que Musashi le habría planteado a un estudiante al borde de la transformación, con franqueza, con respeto y con la absoluta negativa a dejarlo escapar. Aquí lo tienes. Ya sabes lo suficiente. Léelo de nuevo y asimílalo. Ya sabes lo suficiente. No todo, nadie lo sabe todo. No a la perfección no es el estándar ni lo ha sido nunca. Pero lo suficiente. Lo suficiente para empezar. Lo suficiente para dar el primer paso. Lo suficiente para hacer la primera declaración, realizar la primera autoevaluación, elegir la primera dificultad voluntaria, identificar la primera cosa y, al final de la primera semana, sentarte y preguntarte con honestidad, ¿en quién me estoy convirtiendo? Sabes lo suficiente para todo eso. Y sin embargo, y esto es algo que necesito que escuches con toda tu atención, saber no es lo mismo que hacer. Entender no es lo mismo que vivir. Inspirar no es lo mismo que transformar. La diferencia entre estas dos cosas, entre la persona que vio este video, asintió con la cabeza y sintió su verdad, y la persona que realmente lo aplica, que realmente cambia, que realmente despierta, esa diferencia no es una falta de conocimiento. Es una brecha de decisión. Y esa decisión es tuya. Ahora mismo. En este instante. No después de pensarlo bien. No después de compartir este video con un amigo, ni después de anotar las ideas en un diario, ni después de esperar al lunes, cuando todo parezca un nuevo comienzo. Ahora. Porque ahora es el único momento en que realmente se toman decisiones. El futuro es donde imaginamos tomarlas. El pasado es donde recordamos haberlas tomado. Pero el momento real de la decisión, el momento trascendental y que cambia la vida, cuando algo pasa de ser una intención a un compromiso, ese momento siempre es ahora. Así que permítame preguntarle directamente. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? No lo pregunto retóricamente. Te pido que te detengas ahora mismo, antes de que termine este video, antes de que empiece el siguiente contenido, antes de que el piloto automático se active y te lleve de vuelta a la rutina diaria. Y respondas a esa pregunta. No vagamente. No con la cómoda evasión de lo intentaré, lo pensaré o esto fue muy interesante. Con la especificidad y la franqueza de un guerrero que entiende que las intenciones vagas producen resultados vagos y que la vida que deseas requiere la claridad que la mayoría de la gente prefiere no
Exigirse a sí misma. ¿Qué vas a hacer? Te despertarás mañana por la mañana y, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que suene el teléfono, antes del ruido, antes de que el mundo te invada, te preguntarás quién eliges ser hoy. Y responderás en voz alta, con tu propia voz, con toda la convicción de tu intención. Vas a sentarte esta noche con una libreta y 10 minutos de silencio sincero para preguntarte en qué momentos actuaste por costumbre y en cuáles por intención. Vas a analizar tu día con claridad, sin titubear, sin la cómoda autocrítica que el piloto automático utiliza para protegerte de la verdad sobre cómo estás viviendo realmente. Vas a elegir mañana algo difícil, una incomodidad deliberada, consciente y elegida, y hacerlo antes de que el día te lo permita. Vas a demostrarte a ti mismo, de la manera más concreta posible, que no te dejas dominar por la comodidad. ¿Que eres capaz de elegir la dificultad? Que el guerrero que llevas dentro no es una metáfora, sino una realidad desde la que estás dispuesto a actuar. Vas a identificar esa única cosa, el avance más importante que tienes a tu alcance ahora mismo en la dirección de en quien te estás convirtiendo, y vas a protegerla. Vas a dedicarle tu primera hora, tu mejor energía, tu atención más concentrada antes de que empiece la parte reactiva de tu día. Y al final de esta semana, el día que elijas, a la hora que decidas, vas a sentarte durante 30 minutos y hacer una revisión honesta. Vas a plantear las 5 preguntas y responderlas sin la cómoda suavización que el piloto automático utiliza para impedir que veas lo que necesitas ver. Estas no son preguntas complicadas. Pero son las preguntas más importantes que tendrás que responder esta semana. Porque tus respuestas, no las que me das a mí, ni las que publicas en los comentarios, ni las que les cuentas a tus amigos, sino las que te das a ti mismo, en la intimidad de tu propio compromiso. En el silencio de tu propia integridad, tus respuestas a estas preguntas son las que determinan si este video se convierte en otro contenido que has consumido o en el comienzo de algo que realmente cambie tu vida. Musashi escribió en el Dokodo, no te arrepientas de lo que has hecho. Y he reflexionado sobre ese principio durante mucho tiempo. Porque, a primera vista, suena casi temerario. ¿No te arrepientas de lo que has hecho? ¿Significa eso actuar sin pensar? ¿Significa ignorar las consecuencias? ¿Significa vivir la vida sin reflexionar ni rendir cuentas? No. Significa algo mucho más preciso y mucho más complejo que eso. Significa vivir de tal manera que el arrepentimiento sea imposible. Tomar decisiones con tanta conciencia, con tanta deliberación, tan plenamente alineadas con tus valores, tu identidad elegida y tu comprensión más profunda del propósito de tu vida. Que cuando mires atrás, no haya nada de que arrepentirse. No porque nunca hayas fracasado. No porque nunca te hayas quedado corto, hayas cometido errores o hayas tenido días en que el piloto automático ganó. Sino porque estabas despierto. Porque lo intentabas. Porque estabas genuina, plena y completamente comprometido con el proyecto de convertirte en quien eras capaz de ser. Esa es la vida sin remordimientos. No es la vida perfecta. Es la vida consciente. Y es la única vida que vale la pena vivir. Quiero decirles una última cosa antes de terminar. El hombre del que te hablé antes, el de 31 años, con la mirada perdida, el apartamento silencioso. Los libros a medio leer y los planes de domingo por la noche que se esfumaban el lunes por la tarde, te dije que había cambiado. Te dije que 6 meses después de aquella noche con el libro de Musashi, era diferente en lo que de verdad importa. Presente. Consciente. Comprometido con su propia vida como no lo había estado en años. Lo que no te conté es lo que dijo cuando le pregunté cuál fue el punto de inflexión. No dijo que fuera la declaración matutina, aunque eso ayudó. No dijo que fuera la auditoría de concienciación, ni la prueba de esfuerzo voluntario, ni el protocolo de una sola cosa, ni la revisión semanal, aunque todo eso formaba parte de ello. Dijo que el punto de inflexión fue el momento en que dejó de esperar a sentirse preparado. Dijo, me di cuenta de que estar listo no es un sentimiento. Estar listo es una decisión. Y había estado esperando ese sentimiento toda mi vida adulta. Esperando sentirme lo suficientemente motivado, lo suficientemente seguro, lo suficientemente lúcido, lo suficientemente descansado, lo suficientemente preparado. Y ese sentimiento nunca llegó. No de forma fiable. No de forma constante. No de la manera sostenida y fiable que necesitaba para justificar el comienzo.
Y entonces, un día, comprendí algo que Musashi había estado tratando de decirme desde la primera página de su libro. El guerrero no espera a que se den las condiciones perfectas. El guerrero crea sus propias condiciones a través de sus acciones. No esperes a sentirte disciplinado para hacerlo. Actúa con disciplina hasta que la sientas. No esperes a sentirte concentrado para concentrarte. Concéntrate hasta que la acción se vea acompañada por la sensación. No esperes a sentirte como un guerrero para actuar como tal. Actúa como uno, de forma imperfecta e inconsistente al principio. Con todos los tropiezos y retrocesos que implica la verdadera transformación, hasta que el movimiento se convierta en la persona misma. Ese es el secreto al que apuntan 400 años de sabiduría de Musashi. No te conviertes primero en la persona y luego vives la vida. Vives la vida y te conviertes en quien eres a través de vivirla. Un día a la vez. Una declaración a la vez. Una decisión consciente, deliberada y plena a la vez. A partir de ahora. No después de este video. No mañana por la mañana. No el próximo lunes. Ahora. En este instante. Con esta respiración. Con esta decisión. Porque cada momento que pasas en piloto automático es un momento que no dedicas a convertirte en quien estás destinado a ser. Y ya has pasado suficientes momentos en piloto automático. Has estado a la deriva demasiado tiempo. Has estado cómodo demasiado tiempo. Has estado dormido demasiado tiempo. Es hora de despertar. Así que esto es lo que les pido que hagan ahora mismo, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de cerrar este video, coger el teléfono o pasar a lo siguiente. Haz la declaración. En voz alta. Ahora mismo. Donde quiera que estés. Tanto si estás solo como en una habitación llena de gente, tanto si te parece natural como extraño o incluso un poco ridículo, dilo. Di quién elige ser. No quién espera ser algún día. Quien elige ser ahora mismo, hoy, en este preciso instante, con toda la fuerza de tu intención, tu compromiso y la determinación de tu guerrero. Dilo. Y luego, y esta es la parte más importante, vive la experiencia. No a la perfección. No sin dificultades. No sin días en que el piloto automático se resiste, la resistencia es fuerte y los viejos y cómodos patrones te atraen con todas sus fuerzas. Pero de forma constante. Con honestidad. Con el compromiso paciente, implacable e invencible de un hombre que ha decidido, de verdad decidido, no solo esperado, deseado o vagamente intencionado. Sino decidido, que la vida en piloto automático ha terminado. Que la deriva ha terminado. Que el oscurecimiento se detenga aquí. Que a partir de este momento, imperfecto, humano y bellamente, desordenadamente vivo, estás despierto. Si este video te ha resultado significativo, si algo de lo que hemos tratado hoy te ha impactado, te ha hecho reflexionar. Te ha abierto una puerta que llevabas delante más tiempo del que quieres admitir, entonces hazme un favor. Compártelo. No porque necesite las cifras, sino porque conoces a alguien que necesita escuchar esto. Conoces a alguien que ahora mismo vive en piloto automático, apagado, a la deriva, capaz de mucho más de lo que está viviendo, y que, con las palabras adecuadas en el momento preciso, podría empezar a despertar. Sé tú quien le pronuncie esas palabras. Sé la razón por la que la historia de alguien más cambie de rumbo. Y suscríbete, no como un simple clic, sino como una declaración. Una afirmación de tu compromiso con este trabajo. De tu participación en la conversación continua sobre lo que significa vivir con propósito, crecer intencionalmente, vivir plenamente y sin complejos la única vida que se te ha dado. Musashi concluyó el Dokodo con estas palabras. Puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor. Lo que quiso decir, lo que creo que quiso decir, tras reflexionar sobre esas palabras durante un tiempo incalculable, es que el cuerpo es efímero. Los logros son efímeros. Las victorias y los fracasos, los aplausos y las críticas, todo es efímero. Pero ¿quién fuiste? ¿Cómo viviste? Si estabas despierto o dormido, si actuabas con intención o automáticamente, si estabas plenamente presente o perpetuamente ausente, eso es lo que perdura. Eso es lo que resuena. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás se ha desvanecido. Sé alguien digno de ser recordado. No por lo que lograste. Por lo plenamente que viviste. El piloto automático está desactivado. El guerrero ha despertado.
Ahora vete.